Bueno, y en más información que usted debe de conocer en esta mañana, está por decidirse quién será la nueva titular del Instituto Nacional de las Mujeres, que iniciará su mandato en un contexto complicado de violencia para el sector. Y es que según cifras del INEGI, en los últimos 10 años fueron asesinadas alrededor de 23,000 mujeres en las 32 entidades, es decir, en promedio, cada 4 horas ocurrió la muerte violenta de una mujer, una niña o una joven. Las causas fueron por mutilación, asfixia, ahogamiento, ahorcamiento o bien degolladas, quemadas, apuñaladas o por impactos de bala. Las carpetas de investigación por homicidios violentos que iniciaron los ministerios públicos de las fiscalías y procuradurías estatales pasaron de 1,083 en 2018 a casi 3,000 en este 2019, lo que representa un incremento del 152%. La zona centro del país, integrada por la Ciudad de México, está el estado de Guerrero, también Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, es la de mayor incidencia al contabilizar 8,065 homicidios violentos, lo que representa 35% de la incidencia nacional.